y aprovecho para compartir un poco el subtítulo del taller. Traje herramientas pastorales que nos van a servir para la catequesis en parroquia y en escuela, pero además me gusta que nos podamos enfocar en estos recursos para una catequesis integral. Algo de esto veíamos en el taller del año pasado, pero la catequesis sabemos que no solo transmite contenido, sino que quiere compartir, formar, dar forma, compartir la forma o disponer a los jóvenes para que Dios les dé forma. Entonces, algo de esta integralidad vamos a ver. Lo primero es como símbolo del metro. Si vamos a arreglar o a construir algo y no medimos, probablemente nos equivoquemos en lo que hagamos. Entonces, tampoco se trata de una minuciosidad milimétrica, salvo que seamos arquitectos, pero sí, más o menos a grandes rasgos, medir, planificar, proyectar. Y en este sentido, quiero compartirles dos recursos, ¿sí? Algunos de estos recursos es probable que ustedes ya los vayan teniendo, pero en este sentido es súper valioso reconocer que los tenemos, ¿sí? Y renovar la conciencia de lo importante que son. En cuanto a la preparación, vamos a ir haciendo como un recorrido de un encuentro de catequesis. En cuanto a la preparación, les quiero compartir dos habilidades o recursos. La primera, una matriz integral. A ver si la tengo acá. Una matriz integral quiere decir que no solo es súper importante pensar el tema que voy a ir compartiendo con los jóvenes, sino el armarme como un planito para ver cómo ese tema lo puedo ir enfocando desde las diferentes dimensiones del joven, ¿sí? En este sentido, a mí me ayuda, vamos a verlo ahora en un minuto, armar una grilla, ¿sí? Y de repente, si estamos enfocando el tema de la confirmación con los jóvenes, poner estas tres dimensiones, humana, espiritual y social misionera, como tres columnas. En la humana nos referimos a la maduración de la persona, al desarrollo de su personalidad. O sea, no estamos haciendo coaching, estamos haciendo catequesis. Pero lo primero, y esto lo renueva el nuevo directorio catequístico, que hacemos es formar personas. Entonces, ¿qué puntos podemos ir facilitando en los jóvenes que los hagan mejores personas o personas más felices, más plenas? ¿Sí? En su personalidad, en su encuentro, en su historia. Entonces, si de repente en el encuentro vamos a hablar del Espíritu Santo con su don de la inteligencia, de repente en un enfoque desde la dimensión humana podríamos decir, bueno, ¿cómo estás vos con tus habilidades en la escuela, digamos? ¿Te sentís en esto de las inteligencias múltiples, por ejemplo? ¿Sentís que Dios te fue creando para los números y vas a querer ser un científico? ¿Sentís que Dios te fue creando para lo artístico y tenés algo ahí para compartir en el mundo? O sea, las tres dimensiones siempre están fundidas, ¿sí? Porque la persona es una unidad integrada. Pero cuando vamos enfocándonos en tener algo, por lo menos, de las tres dimensiones, nos vamos asegurando de que el plan vaya siendo integral. Entonces puedo pensar un encuentro disparándolo desde la personalidad, lo cual va a ser más un enfoque desde lo humano. Otro encuentro, vamos a hacer una oración más larga, y entonces nos aseguramos de no perder la dimensión espiritual. Otro encuentro, vamos a hacer cartitas para los abuelos. Entonces, vamos también integrando esta dimensión social misionera, que madure en los jóvenes la entrega, el servicio, ¿sí? Pero recordemos que estamos en la previa, en el metro que medimos. Esto es importante porque cada uno de nosotros suele tender hacia alguna de las dimensiones. Algunos somos más espirituales, otros nos cuesta y somos más de lo humano, lo recreativo, lo lúdico. Otros son súper apostólicos, pero les cuesta más rezar. Entonces, si arrancamos nuestra planificación teniendo en cuenta estos tres puntos integrales,
ya nos estamos asegurando de que el proceso vaya siendo verdaderamente amplio en el sentido transformador. ¿Sí? Vamos a dar un pasito más. Un modo, otro, digamos, este es un modo de encarar la planificación, una matriz integral con las 3 columnas. Otro modo de encarar la planificación, y acá sobre todo cada encuentro, es probable que muchos de ustedes tengan aceitada la metodología catequística, pero yo lo simplifico un poco, y me refiero a 3 momentos, como si fuese en un cuento, introducción, nudo y desenlace. Bueno, yo le voy llamando motivación, núcleo y cierre. Esta motivación, núcleo y cierre nos asegura también de que cada encuentro tenga un momento más dinámico para entusiasmar al joven, para recibirlo, para darle la bienvenida. Vamos a ver estos momentos en los pasos que siguen. Un núcleo, es decir, que no pasemos todo el encuentro jugando, que podamos transmitir un mensaje. Y un cierre que nos permita cosechar lo que fuimos viendo. Estos 3 momentos no son solo metodológicos, o sea, hacen a la espiritualidad de que Jesús no escupe mensajes. Jesús se nos comunica y nos da la bienvenida y escuchándonos nos transmite la buena noticia que piensa que es buena para nosotros y de algún modo nos despide, pero no nos deja como desangrados en el camino. Tiene un momento de, como de despedida, de juntar lo que fue regalando en ese momento. Entonces, renovar que la metodología no es solo eficiencia, sino que tiene una espiritualidad de fondo. Y en este sentido vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? A modo de consigna, porque esto es un taller más que una exposición. Ahí tenemos una de las matrices que fuimos usando para confirmación de este año de jóvenes. Ponemos la cantidad de encuentros, porque en ese sentido también, o sea, no es solo eficacia, es decir, a diferencia de otras clases que yo puedo ir dando temas y llego hasta donde llego, en general, cuando acompañamos una catequesis, acompañamos un proceso. Entonces, el proceso tiene que tener un inicio y tiene que tener un cierre, no es tuve tiempo hasta acá. Entonces, a nosotros nos sirve ir, a mí me sirve ir acomodando las ideas, priorizando, pero para que tenga, de algún modo, un inicio, en este sentido eran los 3 de Christus Vivit. Dios te ama, Jesús te salva y el Espíritu te da vida para entregarte a los demás. O sea, quedaría truncado el proceso de confirmación si no llego al momento de la entrega de repente. O si lo empiezo dando por supuesto la experiencia de amor, que en general en los jóvenes, digamos, la tienen aceitada, pero es preciso renovarla a modo de querigma, de primer anuncio, cada vez que comenzamos un itinerario. Entonces, este es un modelo de planificación en cuanto a metodología. Aquí vamos anotando cuál es el contenido principal, cuáles son los contenidos específicos, cómo vamos a poder personalizar ese contenido, que a veces no tiene que ver, por ejemplo, en los sacramentos, el contenido para personificar era el tema de los Horcrux de Harry Potter. El Horcrux en Harry Potter, por si no saben, es como una reliquia, en este caso de Voldemort, que es el enemigo. Pero en general los jóvenes conectan perfecto. El Horcrux no tiene nada que ver con los sacramentos. Pero si nosotros decimos que los sacramentos funcionan en cuanto a Horcrux, porque no son solo un recuerdo de la persona, sino que es algo concreto, material, todos los sacramentos tienen materia concreta, pero además que transmiten la vida que los posee. Bueno, en el caso de Harry Potter es de Voldemort, pero en nuestro caso es la vida de Dios. Entonces, el contenido para personalizar o la modo o la excusa que yo voy poniendo en la planificación de la personalización puede no tener que ver directamente con el contenido, pero es como un anzuelo que me va a servir a mí para enganchar a los jóvenes y para que comprendan el mensaje que sí les quiero transmitir de ese tema. Bueno, después armamos nosotros una lista de recursos y de repente en el cierre de este proceso de confirmación hicimos siempre un momento de oración, pero tomando algo del Espíritu Santo vinculado con el tema. Entonces, si el primer tema fue
el sentido de la vida, nosotros hablamos acá de una vida en 4 dimensiones. O sea, no solo en 3 dimensiones de altura, anchura y profundidad, sino en una dimensión espiritual. Bueno, ¿cómo podemos hablar de eso en la oración con el Espíritu Santo? Bueno, de repente tomamos el Espíritu Santo en la creación, dador de vida, que no solo crea materia, sino que genera vida. Bueno, un simple pantallazo para tener ideas nuevas de cómo planificar. Pero la pregunta que yo les quiero dejar, que podamos pensar en un minuto, es ¿cómo preparo? ¿Cómo planifico? Que nos volvamos a confrontar en cómo estoy preparando los encuentros. Si estoy tal vez trasladando planificaciones, que todos necesitamos hacerlas, pero las voy reconfigurando según los jóvenes que voy teniendo. ¿Pienso el tiempo, el número de encuentros, o voy siguiendo el libro? ¿Pienso los temas ejes? ¿Voy rellenando con recursos desde un abordaje integral? Esto que decíamos, las 3 dimensiones, humana, espiritual o social, misionera. También sirve el modelo más grecolatino del cuerpo, mente, espíritu, o los 5 sentidos. A mí me ayuda mucho de repente decir, bueno, el Espíritu Santo, en el primer encuentro vamos a escribir algo, en el segundo encuentro vamos a escuchar una canción, en el tercer encuentro vamos a ver un videíto, como vamos atravesando el tema desde diferentes abordajes, porque también hay jóvenes que conectan más con la palabra y otros que conectan más con la imagen. Entonces, ¿voy teniendo eso en cuenta? O las 3 relaciones, la relación con Dios, con uno mismo, con los demás. Eso es súper valioso y se vuelve un recurso como muy creativo y a la vez muy eficiente para ir pensando en nuestros encuentros. Ahí Susana tiene la mano levantada, no sé si es que le quedó o que quiere hacer un aporte o una pregunta. Bueno, capaz que ahí va. Quedó la mano levantada, pero aprovecho porque Dale. nosotros en la catequesis, que no es de escuela, soy catequista, pero de parroquia, digamos, si bien no tenemos este formato tan concreto, ¿no?, de planificación, pero sí seguimos estos pasos que vos nos estás compartiendo y convidando, y digamos como de manera natural, ¿no? De manera eh, como que va saliendo y va a medida que uno va caminando también con los chicos, ¿no? Ellos mismos a veces van reacomodándote estas ideas que por ahí vos traías, ¿no? Si bien hay una planificación, hay un encuentro previo con el compañero, hay una lectura que siempre ilumina, pero a veces eso se modifica y se zarandea por la realidad que trae el joven, ¿no? O el preadolescente, el joven que en muchos casos nos ha pasado que se han detectado, bueno, casos de como algo muy simple, un dolor amoroso, algo mucho más complejo, eh, que bueno, me ha tocado de acompañar en lo que es abusos, ¿no? Y este tipo de dolores que son más profundos. Entonces a veces toda la programación, ¿no?, que uno tiene se modifica para acompañar este momento, ¿no? Y hacer que también el resto de los chicos acompañen desde su mirada a aquel que está en dolor, ¿no? O una alegría también, ¿no? Sí, No. ¿Sí? sí, sí, gracias Susana. Y en ese sentido tal vez nos podemos quedar con la imagen del boceto más que del plano. Del boceto porque es verdad, a veces la vida misma no nos permite planificar minuciosamente, pero que eso no nos enemiste con el boceto, con decir, bueno, tengo 10 encuentros, voy a hacer estos temas, en cada tema voy a enfocarme, no sé, un momento de oración más largo, un gesto solidario,
una compartida grupal que integre a la comunidad en cuanto a lo humano, lo afectivo. O sea, que el miedo de lo metodológico no nos impida bocetar más o menos, porque de algún modo eso nos permite también ir acompañando un proceso. Y lo mismo, no atarse es totalmente también espiritual, ¿no? Porque uno va recibiendo lo que la providencia nos va regalando o nos va poniendo en el camino el buen samaritano. Pero eso, ¿no? Como que no nos enemiste con la planificación, que podamos tener ahí a mano un metro, ¿sí? Para ordenar un poco nuestros encuentros, por lo menos al principio y después a medida que vamos avanzando. Eso asegura que haya un proceso, que la catequesis sea un proceso. Vamos a avanzar un poquito más. Decíamos que vamos a aprovechar como la metodología catequística, tal vez simplificada en esto de motivación, núcleo y cierre. Y para la motivación yo les quiero compartir esta herramienta. Simbólicamente una llave, ¿vieron la llave inglesa? Bueno, todos necesitamos tener una llave para abrir, ¿sí? Para abrir el encuentro. ¿Qué significa esto? Hay alguien que estaba diciendo que tenía catequesis de 7º grado. Yo estoy acompañando también. Hicimos un proceso de niños grandes, de preadolescentes, porque en pandemia algunos quedaron afuera de la comunión. Entonces hicimos 10 encuentros a modo intensivo para chicos de 6º y 7º grado que quisieran tomar la comunión. Y es muy bueno empezar el encuentro, como la bienvenida es clave, ¿sí? Si yo arranco el encuentro, bueno chicos, el tema de hoy es los milagros de Jesús. Como que nos puede servir, pero nos está faltando la bienvenida. Siempre que Dios sale al encuentro, sale al encuentro de personas, con nombre, con historia. También vamos generando esa mística en el grupo. De repente ayer cubrí unas horas de catequesis de 5º año. Y los chicos tienen una semana muy intensa, los jóvenes suelen tener una semana muy intensa. Entonces, si yo llego como indiferente a lo que ellos traen al aula desde que empiezan, es probable que el contenido quede medio superficial. En cambio, si yo me vinculo personal, afectivamente con ellos, y a veces es un disparador, una palabra, por ejemplo, bueno, con los preadolescentes el otro día hicimos una persona de tu semana. Hicimos rondita de una persona de tu semana. Y en esa ronda, de repente, una chica que la vez pasada había estado muy angustiada, compartió una persona que le había ayudado en la semana, que había sido, bueno, una animadora pastoral. Entonces, son cosas que a los chicos nos ayuda a ir poniéndole palabras a lo que van viviendo, atrayéndolo al encuentro. Les decimos que la catequesis no es solo hablar de Dios y lo que pasa dentro de la iglesia, sino que Dios recibe toda la vida de los jóvenes, de los preadolescentes. Ese es un modo concreto de darles la bienvenida. Bueno, una ronda, un sentimiento esta semana, bueno, ahora lo íbamos a ver en esos 3 recursos que tenemos a la derecha. Entonces, la llave para abrir. Es súper importante el modo con el que arrancamos el encuentro, ¿sí? Que damos la bienvenida. Tal vez no siempre tengamos mucho tiempo para esta compartida inicial. No está bueno que se nos vaya todo el encuentro en la bienvenida. Tal vez los primeros encuentros del año sean más esto y después podamos avanzar. Pero que siempre haya un momento como que reciba a los jóvenes, ¿sí? Y agrego ahí una pinza para enfocar el tema. O sea, después de darles la bienvenida, suele ser muy útil y muy cautivador que podamos enfocar el tema desde alguna canción, desde algún video, que no es el despliegue del tema, pero sí es como motivo que hoy vamos a hablar de la cruz de Jesús desde un pequeño cuento sobre las cruces de Menapache. Como, bueno, de repente
nos sirve para enfocarnos como la pinza, ¿no? Como agarra el puntito, pero todavía no hace todo el trabajo. 3 recursos para esto. Les decía la ronda de semanalidad, tarjetas disparadoras, les voy a ir mostrando. Esto pueden agarrar los juegos que ustedes tienen de sus hijos, que jugás con tus amigos. Hay unas tarjetas de Macanudo que tienen sus historietas. Yo acá siempre me compro porque me divierte, pero son unas tarjetas que tienen, por ejemplo, ¿cuál es tu lugar preferido en tu casa? No sé, se pueden poner, no son religiosos, pero se pueden poner en la mesa y que cada uno elija una para contar cómo llega al encuentro. Bueno, tarjetas disparadoras sirven. Esto que decíamos para enfocar el tema, está bueno hacerlo de modo creativo. Una canción, un video. Ronda de semanalidad, y acá vamos a hacer una pequeña pausa. Podemos pensar, ¿cómo arranco los encuentros o las clases? Y algunas ideas para esta ronda de semanalidad, esto, de repente, arranco la clase, yo no los conocía, ¿hacemos vuelta de nombres? ¿O directamente me presento yo y vamos adelante? Nombre y algo que me guste hacer, como me interesa un poco, uno puede decir que tiene que ver con la catequesis, no es un club. Pero Dios se interesa por nuestra vida también. Y el joven se da cuenta cuando te interesa. Entonces, nombre y algo que me guste hacer es conocer un poco más a la persona. O cómo llego, una palabra de cómo llego. Esto que decía Susana recién. Si llegan súper enojados con la escuela, me pasó ayer, súper enojados porque un proyecto les está demandando todo el tiempo y querían ponerse a cortar telas en el medio del aula. Yo le digo, perdón, o sea, de mil amores lo haría, pero es súper importante la catequesis. Entonces, si ustedes están así de enojados, es bueno que hablen con la docente que les propuso esto y que le digan, no estamos pudiendo. Pero no sería educativo para mí darles el tiempo y que perdamos la catequesis. Entonces, bueno, ¿cómo llego? O esto que decía los recursos con los preadolescentes. Una persona de la semana, un lugar de la semana, un momento de la semana, una alegría de la semana. Es ir ayudándoles a poner palabras de cómo llegan al encuentro. ¿Alguna se anima a compartir cómo arranca sus clases o sus encuentros de modo muy breve? Cuando yo estaba en la animación de, bueno, de los salesianos en Exploradora, preguntábamos, bueno, al principio el nombre y preguntábamos cada sábado cómo habían estado en la semana, si habían tenido algún problema y lo compartíamos o lo trabajábamos aparte con esas chicas, si era un problema Perfecto, individual. Nati. Perfecto, muchas gracias. Esto que nos dice Nati está bueno porque también tenemos que ser habilidosos en la pregunta de cómo llego. Porque nosotros confiamos en que es importante transmitirles un mensaje en el encuentro. Entonces, si de repente tenemos que hablar de la resurrección de Jesús, y yo me paso el encuentro hablando de la dificultad que están teniendo los chicos con los papás, o sea, puede pasar alguna vez que haya pasado algo extraordinario. Pero si yo uso como recurso alguna dificultad que haya tenido en la semana y se vuelve como una catarsis, es probable que yo pierda el encuentro. Yo sé que, bueno, lo ganás porque compartís. Nosotros también tenemos la certeza de que compartirles el mensaje de fe o vivir el encuentro con ellos tiene una importancia, que incluso tal vez ilumine sus situaciones. Entonces, seamos habilidosos para que la motivación inicial no nos invada todo el encuentro. O sea, el sentido es darles la bienvenida. Alguna vez nos pasará que tengamos que continuar ahí por alguna situación grave, extraordinaria. Pero en general seamos astutos para que nos sirva de disparador y podamos abrir el tema que queremos abrir, ¿sí? Decíamos que para preparar lo importante es ser integral. Acá para abrir lo importante es ser creativo. No importa si es
muy profundo el mensaje que comparto. Pero me parece que el tema de la motivación, o sea, la esencia de la motivación es entusiasmar. Entonces, seamos creativos, ¿sí? Después el mensaje lo vamos a trabajar en el siguiente momento. Un martillo para profundizar. Acá estamos hablando del núcleo del encuentro. Un martillo para desarrollar y ahondar el tema, los contenidos. Veníamos diciendo esto de que a veces está el riesgo de que todo el encuentro pasemos jugando y seamos súper fraternos y creativos, pero no hayamos podido transmitir un mensaje como de calidad, un mensaje de fe, un mensaje hondo, que también lo tenemos y les hace bien a los jóvenes recibirlo. Pero el riesgo a veces también es exagerar este momento del núcleo y que todo sea desarrollo y que todo sea exposición del tema y que no haya bienvenida, y lo cual es una exposición súper fría, o que no haya un cierre celebrativo de oración, y lo cual hace que el tema quedó en el pizarrón, pero tal vez no lo incorporé. Entonces, en este segundo momento tenemos el martillo para profundizar. Lo importante es la claridad del mensaje, la simplicidad del mensaje. Estamos hablando ayer hablaba, ¿no? de la resurrección de Jesús con los alumnos de quinto año. Ya el mensaje que les tenía que quedar es que Dios y la vida de Dios son más fuertes que la muerte y que el mal en el mundo. Después íbamos complementando, hablando de diferentes cosas, compartimos de qué cree que hay cada uno después de la muerte, pero el mensaje que yo les transmití, porque esa es otra, como para no confrontar, de repente hay un montón de chicos que no creen en el cielo, en la vida eterna. A veces para no confrontar, tal vez nos inhibimos un poco, o lo contrario, exponemos como sacando la espada y defendiendo el dogma de fe. De repente ellos compartieron qué vivencias creen que hay después de la muerte, y yo les dije, bueno, desde la fe creemos esto, o sea, creer en Jesús nos regala esta buena noticia, de que Jesús resucitó. Eso nos muestra que Dios es más fuerte que la muerte. ¿Y cómo puede ir teniendo frutos en nuestra vida cotidiana? O también eso a nosotros nos hace creer que después de esto hay un cielo, una vida feliz en la que nos reencontramos con nuestros seres queridos. Bueno, pero el mensaje era el de la resurrección, ¿sí? 3 recursos para este momento de profundización del núcleo. Exposición y charla testimonial. O sea, esto no quedó antiguo, sigue siendo muy actual la exposición oral. Sí es verdad que hay que tener algunos recursos tal vez para no hacerse demasiado extenso y que los chicos me pierdan la atención, o para no volverse denso. Bueno, el testimonio ayuda mucho, a mí me pasó tal cosa, pero vinculándolo con el tema. Ser más breves y hacer bloques de exposiciones más breves. Otro recurso que ayuda mucho es el desierto, la actividad personal. Yo expongo el tema y después te doy una pregunta para que la pienses. Esto además nos forma en la posibilidad de tener un momento personal, de hacer silencio, de estar en un clima más profundo. Más allá del contenido, nos va formando en habilidades. Y otro recurso para este momento que nos puede servir son las compartidas en grupos pequeños. Bueno, ahora compartí con el de al lado, ¿qué crees que hay después de la muerte? O ¿qué te hace sentir que después hay un cielo en el cual vas a ser feliz y te vas a encontrar con tus seres queridos? O después un pequeño plenario. Pero lo mismo, que no se vaya todo el encuentro, el momento de compartida, porque si no nunca pudimos anunciar un tema. Pequeña pausa para que pienses. ¿Cómo involucrás a los jóvenes en el mensaje que querés transmitir como catequista? Y tal vez como tarea, puedo pensar preguntas personales para una clase. Encuentro, no sé, de repente si alguno se anima lo hacemos. Sobre santidad, si tuvieras que pensar una pregunta para un joven, para trabajar el tema de santidad, las podemos escribir en el chat. Si tuvieras que dar un encuentro sobre santidad y tuvieras que pensar preguntas
personales para el desierto de la actividad personal del joven, ¿qué preguntas harías? Y ahí les doy 3 materiales que a nosotros nos sirven mucho, a mí me sirve mucho, la Christus Vivit. Esta es una pista, es regalárselas a los animadores y decirles que preparen todos los encuentros con esto, porque tiene calidad de contenido y creatividad de lenguaje. Esta es la Christus Vivit, que la forramos de arpillera acá. El documento del sínodo también tiene materiales muy buenos, muy actuales y de mucha calidad de contenidos. Una página que yo uso bastante es Pastoral SJ, tiene meditaciones cortas con lenguaje creativo y profundo a la vez. Ahí van apareciendo algunas preguntas. ¿Qué es ser santo? Perfecto. ¿Cómo podemos ser santos nosotros? ¿Podemos ser santos nosotros cómo? Dice alguien. Si alguno más se anima, ¿con qué santos se identificaría o reconocen? ¿En qué momento o haciendo qué cosa sentiste felicidad profunda o estable? ¿Hay santos acá en la tierra? ¿La santidad es para todos? ¿Yo puedo ser santo? Bueno, la pregunta es para interpelar un poco al joven. Algunos nos darán respuestas que nos gusten, otros nos darán respuestas conflictivas. En el fondo es involucrar a la persona, al joven, en el mensaje que queremos transmitir. ¿La santidad es para todos? ¿Crees que puedes ser santo? Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Nos queda el último. Y vayan pensando si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a dejar un espacio al final. Bueno, traigo la imagen del destornillador y del pincel para cerrar el encuentro. Destornillador porque metodológicamente está bueno como cerrar el tema. Es decir, ¿qué te está llevando de esto, por ejemplo? De todo esto. Y tal vez cada uno se lleva algo diferente. No es necesariamente que aprendan tal cosa determinada, sino como diciendo, ¿cómo te transformó el encuentro de hoy? ¿Qué te llevas? Bueno, me llevo alegría por haber jugado con mis compañeros. Bueno, de repente, o sea, no sé, también eso puede ser un mensaje que te lleves, porque en el encuentro de catequesis viviste momentos de alegría, y eso también es aprendizaje. Ojalá que alguna vez te lleves algo más, ¿no? Pero es súper importante. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Ahí les doy 2 recursos que nos suelen ayudar. Un momento de oración breve, como para recapitular lo que fuimos haciendo, pero de un modo más celebrativo. Si antes hablamos de la santidad, hoy le pedimos a Dios que nos regale fuerza para esos momentos en los que nos cuesta ser santos, porque sentimos que los demás, no sé, nos ponen trabas en el camino, se burlan de nosotros, que nos dé coraje cuando vemos que los que viven en la maldad a veces parecen más felices que nosotros. Bueno, como un momento en el cual el mensaje lo recemos. Y otro recurso que ayuda es el famoso ¿qué me llevo? Tal vez después de la oración podemos hacer brevemente, bueno, ¿cómo te vas de este encuentro? ¿Qué te llevas? Y esto sirve para reconectar cada uno con lo que se lleva, como para escuchar lo que se lleva el otro. Y entonces vamos como dándonos testimonio mutuamente también sobre lo que el tema nos disparó a cada uno. ¿Qué es importante en este último momento? La simplicidad. O sea, no es momento para abrir ventanas nuevas, sino que es un momento para recuperar lo vivido y trabajado, pero con un espíritu de cosecha, como de gratitud, ¿sí? Bien. Algunas pistas que nos pueden servir para la oración. A algunos les encanta el momento de oración, a otros les parece aburrido. En esto, hace poco vi la película del creador de Apple, no sé si la vieron, de Steve Jobs, creo que es. Y él dice, yo quiero inventar un sistema que sea más simple,
pero también que sea atractivo. En este sentido, es muy importante también que incorporemos todo el tema de la belleza en nuestros encuentros. A veces es poner, no sé, de repente acá una imagen les puse a propósito la placa de Instagram para que la busquen, un corazón que arde. Entonces son dibujos simples, pero agradables, ¿sí? Que es diferente que poner un icono griego. Amo los iconos, pero tal vez al joven no le interpela tanto, o al adolescente. Entonces, si preparamos un desierto para que los jóvenes recen en la clase o en el encuentro, de repente una linda tipografía, una imagen simpática, todo eso ayuda un montón. Bueno, y les traía acá unas pequeñas oraciones. Te voy a invitar a que elijas la que quieras, ¿sí? Y la compartas en el chat. Voy a poner algo de música de fondo. Un segundo. Bueno, yo les compartí al principio que podemos rezar con la visitación de María Isabel como metodología. Ella también preparó esa visita, partió y fue sin demora al encuentro de Isabel, que entró en la casa de Zacarías y la saludó, le dio la bienvenida, y le pedimos esa gracia para recibir a cada joven humanamente, cálidamente, que después profundizó en el diálogo con Isabel. Le respondió: ¿quién soy yo? Le decía Isabel. Tuvieron un diálogo. Entonces le pedimos también el coraje, la lucidez para transmitir, compartir, dialogar la buena noticia de Dios. Y que terminó rezando, celebrando, cantando el Magnificat. También nos enseña a rezar con los jóvenes y que nos haga maestros de oración. Invito a que la frase de oración que te guste, que te resuene, la puedas compartir a modo de oración por el chat. Danos tu calidez y amor para recibir a cada joven. Enséñanos a preparar cada encuentro con esa efervescencia de la voluntad, acompañados por el Espíritu Santo, para ser catalizadores del mensaje de Cristo hacia el prójimo. María, danos tu amorosidad para recibir a cada joven. Gracias por compartir nuevas ideas para evangelizar en este rato del taller. Recémosle juntos a la Virgen, diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Por todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.
Voy a sacar la canción. Y en este sentido, dejarles también como pistas y recursos, no solo que estemos atentos a los Instagrams, hay un montón de imágenes atractivas últimamente, gracias a Dios. Dejé de compartir. Un segundo más. Ahí abajo a la derecha, 3 recursos que suelen ayudar mucho para el momento de oración es tener un tupper gigante donde tengamos un aguayo, a veces yo uso unas bufandas que tenía mi mamá, que son tipo pashminas, a modo de mantel, esas cosas que tal vez tenemos en casa y nos sirven para, para crear un altarcito, una imagen linda de Jesús. A veces usamos algunas que tal vez no nos atraen demasiado, y es súper importante que podamos mostrar un Jesús alegre, sonriente. Todo esto, una vela, todo esto podemos tener a mano en un cajón pastoral. Los chicos lo usan un montón acá en la parroquia. Ahí les dejo 2 audios que suelen ser muy juveniles también. Hay un grupo nuevo que yo conocí hace poco, que se llama Hakuna Group Music, que son españoles y hacen una música católica muy linda. De hecho, hoy escuchamos algunas canciones de ellos. Rezando Hoy son unos audios que hacen los jesuitas de España también sobre oración con el Evangelio de cada día, pero, por ejemplo, a veces acá preparamos las oraciones los domingos con los textos de Rezando Hoy. En vez de usarlo como audio para la oración personal, los vamos pasando y los rezamos en comunidad. Godart es una página nueva también que tiene dibujos sobre dibujantes católicos. Bueno, y las tarjetas, como les decía la vez pasada, lo muestro acá nomás, pueden ser de todo tipo, tamaño, van a una juguetería y buscan. Ahí les pongo arriba, a la derecha, 3. Una son las cartas Tinqui, que como cartas suelen ser más baratas que los juegos. Que son, yo les traigo ahí las fotos en pantalla, pero de repente, como podríamos hacer ahora, elijo una imagen que resuma lo que me llevo del taller. Bueno, después hay otras, compartirse se llaman, tienen frases aleatorias, no sé, el sol brilla. Y entonces en un encuentro podemos preguntar, ¿cómo llegás? Elegí la frase que te resuene. Bueno, llego súper contento porque vengo de un año muy lindo y estoy como el sol que brilla. Son como disparadores. Bueno, y los juegos de Macanudo, véanlo, búsquenlo en internet, pero son las historietas. Pueden poner Macanudo y bajarse un par de historietas, cortarlas y usarlas también como recurso para disparar consignas infinitas. God Art con G. Bueno, nos quedamos 5 minutos más. Si alguno quiere compartir alguna pregunta de repente. O algo el qué se lleva del taller. Santi, yo tengo una pregunta. Vos hablaste, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Vos hablaste de estos 3 momentos. Por ahí en cuanto a metodología catequística, yo conocía los momentos motivación, iluminación y expresión de fe. Acá, en los 3 momentos que vos diste, motivación, núcleo y cierre, la iluminación, la palabra de Dios, ¿qué entraría en el núcleo? Está buena la pregunta, y por eso yo no comparto directo, o sea, no aproveché la metodología catequística literalmente. Porque la palabra la podemos usar en cualquier momento, pero sobre todo en el del medio o en el del final. A veces para un desierto puedo poner a los chicos a rezar con el texto de Pentecostés,
pero tal vez lo puedo usar para el cierre de oración y hacer una oración en eco, y antes lo dispongo con un desierto personal. Por eso, en este sentido, cada maestrito con su librito, ¿no? Se asemeja mucho a la metodología catequística, pero tal vez yo me tomo la libertad de disponernos en estos tres momentos, y a los catequistas suelo invitarlos a no atarse tanto. Acá comparte Mirta Freire, que tomaría la lámpara, entiendo que como herramienta, porque se llevan muy buenas ideas para aplicar. De repente, tal vez se puede hacer, una vez hicimos acá, como una lección con los jóvenes, no siempre porque, bueno, a veces les resulta difícil, ¿no? Pero compartir un evangelio juntos, ir tratando de ver de qué se trata, y les das en el desierto la lectura bíblica y un párrafo que explique a modo de exégesis de qué trata la lectura y que ellos como la intervengan. Así que podría ser en la iluminación, pero más me refiero al anuncio del mensaje en el núcleo. Bien, ¿alguna otra persona que se anime a compartir algún aporte, alguna pregunta? Santi, Diga, Patricia. acá estamos. Nosotros damos catequesis no de jóvenes, pero de niños. Y por ejemplo, cuando vimos el tema de los santos, los hicimos teatralizar a los santos. Y nos sirvió un montón, porque estudiaron, cada uno que representaba había estudiado la vida de cada santo, y después en los encuentros posteriores estuvieron haciendo como una apuesta en común entre ellos. A ver, uy, no, el mío hacía tal cosa, no, yo me animaría a hacer tan otra. Así que realmente sirvió llevarlo a la práctica, como también a veces algunos evangelios, ¿no? O algunos versículos de algún evangelio. También lo hacemos entre ellos, que sean uno u otro personaje, y eso los reentusiasma. Son chicos, son más chicos, no son, bueno, pero a veces tienen 12, 13 años y bueno, y están también entusiasmados en la representación. Mira, gracias por este aporte, porque es un recurso que sirve para todas las edades. Y como decía tal vez al principio, en la planificación integral está muy bueno que vayamos considerando los sentidos. Entonces, un día pasamos una canción, otro día hacemos un dibujo y otro día hacemos un sketch. Ayer lo hicimos justo con los preadolescentes de séptimo grado, el hijo pródigo. Y hay chicos que no se conectan compartiendo porque lo lingüístico les cuesta más, y se destaparon en la escena del hijo pródigo. Y de repente con los jóvenes hicimos en Pascua Joven Viviente, que representaban las escenas de la Pascua, no solo el Vía Crucis viviente, sino que la última cena y el sepulcro y la resurrección de Jesús. Y eso les queda el mensaje, porque Sí. nadie sabía quién era Nicodemo, pero de repente el que representó a Nicodemo en el sepulcro de Jesús no se lo olvida más. Así que el teatro, lo corporal, bienvenido, gracias. No. Susana levantó la mano. Sí, quería compartir también nuestra experiencia con esto de poner el cuerpo, ¿no? Somos de usar mucho esto del teatro, de la música, o sea, siempre que lo podemos representar desde el Evangelio o alguna canción, nos ha ayudado muchísimo, y como decía Santi, quizá no lo sabemos exactamente o no lo vamos a recordar, pero si lo pudimos poner en el cuerpo, sí voy a tener esa experiencia de Judas, ¿no? O de la última cena, de estos amigos que compartieron este momento tan especial en el Vía Crucis, y año a año vamos incorporando siempre en algún momento fuerte
esto de representar. Nosotros ahora tenemos la novena, y poco, el 24 de septiembre es nuestra patrona. Entonces también siempre con los grupos tratamos de estos momentos fuertes poner el cuerpo. Nos gusta esto del teatro, movernos, y también payaso, no es solo lo triste. Totalmente, Susana, gracias. En este sentido, recordemos siempre lo integral, porque tal vez con solo el martillo de lo teatral nos sirve un montón, pero también tengamos a mano en nuestras planificaciones estos otros recursos, como el cuerpo, que a veces no tenemos mucho lo corporal, incorporémoslo, pero también sepamos ir manteniendo los diferentes abordajes. Eso asegura lo integral y que lleguemos a todos, porque algunos son más cognitivos y otros son más corporales. Les pido si pueden ir, ahora que estamos cerrando, poniendo qué me llevo en el chat, ¿sí? Porque en el chat todos tenemos la oportunidad de escribir. Y si alguno más quiere hacer una pregunta, mientras hacemos este cierre, la podemos responder. Pero en el chat, eso me ayuda a mí, y nos ayuda a celebrar juntos lo que cosechamos, y te ayuda a vos a hacer como un recuento de lo que viste en este taller, y por lo menos la herramienta que te llevas. No hace falta que sean todas, pero seguro que algo te estás llevando. Bien, hay algunos que resuenan ahí con el tema del teatro. Bueno, refrescar ideas, la vocación renovada, eso es llevarse un montón, dinámicas disparadoras, lo de Harry Potter, cómo comenzar las clases, el entusiasmo. Integrar a todos los adolescentes, a los que creen y a los que no, sí, fundamental. Porque además eso es la catequesis, compartir la fe. También con los que no la tienen. Bien. La libertad de dejarse inspirar por el espíritu, usando la creatividad, siempre con el mensaje que queremos dar. Muy bien. Ahí preguntan dónde va a quedar la grabación, supongo que lo compartirán en el Instagram también de la Junta. Sí. Perfecto. Y quedo a disposición también, mi Instagram es Santi Oviglio, tal vez lo pongo en el chat. Y porque algunos de estos recursos yo los tengo digitalizados en Tinku, y las tarjetas que les decía, hay algunos juegos que están a modo de prueba en PDF, no todas las tarjetas, pero algunas sí nos alcanzan. Así que bueno, quedo a disposición también en lo que pueda ayudar, para que me escriba cada uno, y en lo que pueda seguimos compartiendo esto. Gracias, Soraya. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias a vos, Santi, por todo esto todas estas herramientas y por lo que vemos también, que no sirven solo para adolescentes, ¿no? Uno la transfiere a los niños, pero que son tan importantes para los adolescentes. Yo me llevo eso, que aunque dé clase en un colegio, siempre se puede utilizar un recurso para traerlos a los chicos a gustar un poco más este espacio de la formación cristiana, de la enseñanza religiosa. Entonces realmente nos dejaste mucho, y sobre todo, que creo que es lo más importante, nos dejaste pensando, que eso nos va a ayudar también muchísimo más. Así que bueno, les agradecemos a todos la presencia, y le paso la posta a Patricia. Sí, le queríamos agradecer a Santi, que siempre transmite alegría.
la verdad, su imagen ya de por sí transmite alegría, ¿no? Como dije al principio, no nos llevamos solamente una caja, sino un bolso, una mochila llena de recursos, la verdad. Así que, y no solamente para los jóvenes, ¿no? Sino para los no tan jóvenes y para los niños. Creo que es una experiencia para todos la catequesis, digamos, para ese hacer de nuestro catequista. Así que totalmente agradecidos a vos y a tus herramientas y a todo lo que vamos a poder volcar en cada uno de los encuentros. También tenemos un agradecimiento para las editoriales que nos acompañan durante estos talleres y que nos dan material para seguir convocando a todos a la catequesis. La editorial Claretiana, PPC y San Pablo. Así que a ellos más que agradecidos. Y a todos a que estemos atentos, así como dijo el padre Eugenio al comienzo del encuentro, a las novedades de la Junta, que bueno, son subidas a las redes, y que este año, bueno, fue un año atípico, ¿no? Para todos, y esperemos que el 2022 podamos hacer una vida un poquito más normal. Así que, no sé, por mi parte, cerramos el encuentro. Muchas gracias, Santi. De corazón, y gracias a todos los que todos. participaron, eso, y a renovar el espíritu, porque es súper importante la vocación de cada uno en el lugar donde está, así que muchísimas gracias y que Dios los bendiga mucho. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias a Chau todos. Y estén atentos para la fecha del retiro. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Chau, chau. adiós.